Seguimos aquí en nuestro programa. Yo lo estoy haciendo desde mi casa. Estoy cumpliendo 15 días de aislamiento ordenado por el gobierno nacional. Luego de haber llegado de viaje, quiero aprovechar para convocar a todas las personas que llegaron de viaje en los últimos días, un poco para tratar de llegar a última hora, suspendiendo sus vacaciones, sus viajes de trabajo, para poder alcanzar a entrar en nuestro país antes de que se cierren los aeropuertos. Tienen que hacer el aislamiento de 15 días, tienen que hacerlo, porque es desde los aeropuertos y desde los otros países de donde más están entrando casos a nuestro país. Es decir, somos el principal foco en este momento para contribuir a que siga expandiéndose el virus. Seamos responsables y hagamos lo que nos están pidiendo. Quédese en casa, sobre todo si ha llegado de otros países como lo hice yo. En este momento, vamos a abordar el tema económico y para eso tengo como invitada a Caterina Costa en la ciudad de Guayaquil, presidenta de la Cámara de Industriales. Buenos días, Caterina, gracias por asistir a nuestro programa. Gracias, Janet. Un saludo a toda la audiencia de Teleamazonas. Bueno, el gobierno está calculando pérdidas económicas hasta el momento por $300 millones, algo así como el 0,3% del Producto Interno Bruto. Y la crisis está muy dura, son 15 días que nos están pidiendo que nos guardemos en casa y eso implica que muchos de los trabajadores de las empresas no pueden asistir y la producción, el trabajo está paralizado. Hay mucha preocupación, el comercio está totalmente cerrado y quiero saber cuál es la visión de las personas que están en los gremios de las industrias y de las empresas sobre cómo podemos mirar esta crisis y cómo empezamos a pensar ya en cómo vamos a levantarnos. Bueno, nosotros estamos comprometidos totalmente con la acción que está liderando el gobierno, especialmente el COE nacional a cargo del vicepresidente de la República y todo lo que dijo en la entrevista anterior la ministra María Paula Romo. Entendemos que hay necesidades urgentes del cortísimo plazo. Pensamos en el hoy. Tenemos un problema sanitario, tenemos una emergencia a la cual todos tenemos que apoyar. Ahí está comprometido el empresariado nacional, está trabajando exclusivamente los sectores que están permitidos hacerlo, esto es, aquellos que se relacionan a la provisión de alimentos, medicina, farmacéuticos, telecomunicaciones y el sector bancario. El resto de empresas han detenido su actividad, insisto, entendiendo que tenemos un problema hoy y que hay otros temas que eventualmente tenemos que ir analizando pasado mañana, la próxima semana, pero la idea es ahorita detener ese mal que está afectando no solo a nuestro país, sino a la salud de decenas de miles de personas a nivel mundial. Nosotros hemos elaborado un protocolo de bioseguridad con el Ministerio de la Producción, con el ministro Iván Ontaneda, que hemos puesto a circular para las industrias, para los comercios, y ya hay desde hace algunos días una actividad muy activa al interno de las empresas para cuidar a los trabajadores. Las empresas que tienen que trabajar, obviamente, hay otras que están haciendo y utilizando las medidas que ha permitido el Ministerio del Trabajo, como el trabajo a distancia, lo que se llama el teletrabajo, como la reducción de jornadas, inclusive llegando hasta la suspensión de jornadas. Pero al interno de las empresas que están trabajando se están aplicando protocolos muy estrictos, protocolos que obviamente partieron por evaluar quiénes son las personas vulnerables en las instituciones, las que definitivamente no deben ir bajo ninguna circunstancia. Después las medidas de seguridad, de higiene, control de temperaturas al ingreso a los puestos de trabajo, control de la asepsia de las personas, el lavado de manos, la protección física, conscientes también de que en la ropa y en los otros elementos con los que uno tiene contacto también son medios de transmisión. Y obviamente pues la interacción que hay con proveedores y clientes en esas limitadas industrias y sus cadenas que están trabajando en este momento. Atendemos de forma muy atenta las disposiciones del COE y sí tenemos un pedido especialmente para los municipios que se alineen a la cabeza de esta institución para poder tener normativas generalizadas a nivel nacional, que es lo que ha estado ocasionando problemas en esta semana. La idea es que la ciudadanía
pueda recibir los insumos y los productos que requiere de primera necesidad sin problemas. Nosotros hemos garantizado el abastecimiento, tenemos contacto directo con las cadenas de autoservicios, pero eso también significa un compromiso en los precios, como se mencionó en la entrevista anterior. Esos se mantienen por el lado del sector productivo. Esperamos que las cadenas también sean consecuentes con el momento, me refiero a las cadenas de distribución en los mercados. Hemos tenido también observaciones de que hay de pronto a veces especulación y esperamos que haya ese compromiso hasta el final, hasta lo que llega al consumidor final con el mantenimiento de los precios, porque este es un momento crítico que el país está viviendo y todos tenemos que sumarnos a la gravedad que estamos enfrentando. Es decir, Caterina, estamos absolutamente conscientes de que la pérdida será millonaria. Es decir, si hacemos un cálculo, son más o menos 100 millones de dólares diarios, en 15 días serían 1.500 millones de dólares, pero estamos conscientes de que el sacrificio económico lamentablemente es lo que tenemos que hacer, porque propagar la enfermedad y realmente causar una crisis como la que está viviendo Italia, como la que está viviendo España, nos va a costar muchísimo más dinero a largo plazo. Hemos también trabajado, en realidad en esto estamos ya hace 2 semanas, en una mesa que la dirige el ministro Iván Montaneda, un poco viendo los sectores afectados. Inicialmente, cuando el contagio al interno del Ecuador era menor, nuestra preocupación era obviamente el sector exportador. Allí la situación de cada uno de los productos que se exportan es diferente, dependiendo de hacia dónde van. Entonces, los primeros afectados fueron los productos que iban a China, eso logró superarse, después los productos que iban a Europa, y tenemos un sector muy sensible que es el sector floricultor. Pero al interno, pues una vez que el contagio se ha ido incrementando, tenemos otros sectores como por ejemplo el sector turístico, que es un sector con el que estamos trabajando. Ayer hemos tenido reunión con la ministra de Turismo y la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador para ver cómo se ayuda. Escuchamos también con una posición positiva, un mensaje del presidente en donde pues ya se están tomando acciones a nivel de la banca pública para lograr extender los plazos o reperfilar las deudas. Estamos hablando de la CFN, de Ban Ecuador, del BEDE, y también el anuncio que dio la banca privada fue muy importante para aliviar la preocupación que había en los sectores productivos, insisto, más que nada en esos sectores muy sensibles. Estamos también viendo qué se puede hacer a nivel del IES y también otras medidas como, por ejemplo, postergar el pago de los tributos. El problema que hay ahorita es un problema de flujo. Obviamente hay que cumplir con las disposiciones y cumplir con nuestros trabajadores, pero pues si no se produce, no se vende, no se cobra y eso va a tener un impacto. Entonces, si es que nosotros hoy respetamos la disposición de quedarnos en casa, vamos a lograr controlar ese virus y vamos a poder recuperar la actividad normal que ya venía siendo afectada, especialmente en los índices de empleo adecuado por el estancamiento de la economía nacional. Si logramos eso, vamos a poder a mayor velocidad recuperar la dinámica económica. Por eso lo que está sucediendo el día de hoy es tremendamente importante y nosotros nos sumamos completamente a las disposiciones de las autoridades del Ejecutivo. Ahora, si bien el impacto del virus nos ha concentrado en ello, las restricciones, la imposibilidad de ir a trabajar, la baja en la producción, es decir, todos estamos en este momento como en lo actual, pero no nos podemos olvidar de lo que está sucediendo a nivel internacional y a nivel global. Veníamos ya de una crisis en donde el precio del petróleo tuvo una baja tremenda y ya nos pidieron un sacrificio pues de que nos metamos las manos al bolsillo y colaboremos con lo que se esperaba recaudar 2.500 millones de dólares para poder soportar la crisis causada por el precio del petróleo. Ahora con esto de los 2.500 vamos a perder 1.500 millones más. Es decir, no me extrañaría que nos pidan nuevamente un sacrificio adicional. ¿Ustedes cómo van en esa línea y qué tipo de conversaciones han tenido con el gobierno pensando en el futuro? ¿Podríamos sacrificarnos más? Creo que no hay remedio.
Bueno, eso, como le decía, hay que ver el corto plazo, el cortísimo plazo que es hoy, el corto plazo que es pasado mañana, mediano y largo plazo. Ahorita estamos viviendo el corto plazo, vemos el deseo de las autoridades del Ejecutivo con el anuncio de ayer de apoyar el problema de flujo que se está generando y a la par, igual también esperamos que se cumplan con las medidas que se mencionaron la semana pasada en relación a la reducción del tamaño del Estado, al control de las compras públicas. Ahí vemos que hay formas de optimizar para que estos pues deriven inversión pública. Sin embargo, seguimos trabajando en los temas que interesan y que necesita el sector privado. Esta semana todos sabemos que estábamos preparándonos para una ronda con México, la cual probablemente todavía logre darse a nivel virtual. Obviamente no se va a dar presencial, eso pues no es dable en este momento. Sin embargo, es posible que vayamos avanzando con los temas que son más sencillos. También estamos trabajando e insistiendo en los tratados bilaterales de inversión, en las reformas legales, por ejemplo, la reforma laboral, la tramitología. Tuvimos una reunión importante con delegados de la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Telecomunicaciones. Todos esos temas, afortunadamente, los podemos seguir trabajando desde nuestras casas, a través de la tecnología, haciendo reuniones como hemos hecho esta semana, por videoconferencia, reuniones con múltiples personas. Eso es posible y vamos a seguirlo trabajando para que la situación que vivimos actualmente impacte de la menor manera en el corto plazo. Ahora, yo me he puesto a pensar lo siguiente. Esta es, digamos, el nuevo orden mundial, por decirlo así. Estas son las situaciones con las que tenemos que lidiar. Hoy es el coronavirus, ayer fue el H1N1, mañana ¿qué será? Es decir, esta es la nueva realidad a la que se enfrenta el mundo y por ende necesitamos pensar en formas a futuro de no paralizarnos. Desde mi punto de vista, y no sé qué usted qué piensa, es hoy más que nunca cuando tenemos que desarrollar la parte digital, ese Ecuador digital del que habla el gobierno, por ejemplo. Es imprescindible ir hacia allá, es imprescindible poder desarrollar el comercio electrónico, que en este país todavía no se desarrolla, no funciona porque no se genera la confianza de poner la tarjeta de crédito para poder comprar y vender a través de los e-commerce. ¿Cómo lo ve usted? ¿Coincide conmigo en que hay que prepararse? Porque hoy es el coronavirus, mañana ¿qué será? Tenemos que estar ya viendo las cosas de otra manera. Definitivamente con este virus el mundo cambió, como usted bien ha dicho, casi es como recordar el 9/11, que cambiaron tantas cosas. Estamos viviendo la cuarta revolución industrial, una revolución digital que se está acelerando con estas realidades que vivimos en este momento. La robótica, el comercio, como usted bien indica, nosotros teníamos una pausa, todavía teníamos como unos años, decíamos 4 o 5 años hasta que venga el Ecuador, esa revolución con fuerza. Sin embargo, pues una realidad como la que se da en ese momento va a acelerar esas necesidades. Ya inclusive pues a nivel mundial hay muchos sistemas que están colapsando. En el Ecuador se está usando mucho la nube para poder mantener la comunicación. Eso nos va a dejar esta experiencia, esta dura experiencia. También el tema de la higiene, el tema sanitario en nuestro país, y lamentablemente yo soy costeña y tengo que reconocer que aquí en la costa es también es peor que en otras partes del país. Hay falta de higiene. Espero que esto nos deje esas buenas costumbres, ese respeto que sí hay hacia el otro en otros países. Definitivamente son las experiencias. Y a nivel macro, una gran experiencia, y lastimosamente debo decirlo, esta crisis nos ha cogido sin fondos de contingencia, como sí tienen otros países, como sí tuvo el Ecuador hasta el año 2008, en cuando el gobierno anterior le metió la mano a los fondos que teníamos. Y entonces la familia ecuatoriana entenderá que sin un ahorro es difícil enfrentar esta crisis. Tenemos definitivamente que establecer las reglas para generar el ahorro como país, para tener esos topes en el gasto público. Y saldremos de esto trabajando, pero trabajando unidos por el Ecuador, todos, empleadores, trabajadores, sindicatos, el gobierno, los municipios. Todos saldremos adelante solo si estamos unidos con una visión conjunta de cómo debemos hacerlo. Caterina, me quedo con ese mensaje y ese llamado a trabajar unidos. Ese es lo que nos va a salvar. En este momento necesitamos ponernos a pensar en positivo y ver cómo vamos a sacar este país adelante. Es un nuevo reto
pero no nos queda más remedio. Tenemos que ponernos a pensar en positivo. Si nos quedamos aquí detenidos en la crisis, entonces lo único que vamos a lograr es hundirnos más. Gracias, Caterina, por estar esta mañana con nosotros. A ustedes también muchísimas gracias por su atención.